Tengan todos ustedes, a nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es la importancia de la administración financiera en la actualidad. Para el desarrollo de este tema, contamos con la participación del doctor Francisco Javier Cruz Arias. Francisco, muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación y por supuesto por darte ese tiempo para compartir tus conocimientos con nuestra audiencia. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el mundo. Es para mí un gusto el tener la oportunidad de convivir con todos en esta ocasión para hablar acerca de nuestro tema, que yo espero que sea del todo interesante para todos ustedes y pues por supuesto que nos llevemos algo nuevo, algo diferente y algo que podamos aplicar en nuestra vida cotidiana y también por supuesto en nuestro trabajo. El tema de la administración financiera, bueno, pues finalmente nosotros, independientemente de nuestra profesión contable, la verdad es que es un tema que tiene una aplicación universal, ya que todo mundo, independientemente de que si estudiamos o no contaduría o administración o economía o alguna área correlacionada, la verdad es que todos nosotros manejamos dinero. Y desafortunadamente en muchas ocasiones no tenemos una formación tal que nos permita precisamente llevar a cabo una adecuada pues administración del dinero. Es más, ni siquiera desde el seno materno en muchas ocasiones o en la formación básica que tenemos nos hablan acerca de la importancia de saber cómo manejar nuestro dinero. Y por ello es que, pues al día de hoy, a pesar de que ya somos adultos, somos profesionistas, muchos de nosotros, y es más, incluso tenemos bajo nuestra custodia muchos recursos financieros propios y de las organizaciones que manejamos, la verdad es que en muchas ocasiones no tenemos los elementos necesarios para poder considerar y evaluar diferentes alternativas. Es más, a veces ni siquiera las buscamos, ¿no? Y todos los días estamos inmersos en un mundo dominado por el dinero. No quiero decir que sea lo más importante, pero sí es un recurso muy, muy, muy útil. Y definitivamente si no lo sabes manejar, si no sabes cuáles son los preceptos fundamentales que lo rigen, pues estás condenado a vivir en una situación bastante difícil, probablemente, ¿por qué no?, llena de deudas. Y lastimosamente también esto impide que muchas personas puedan alcanzar, digamos que una libertad financiera, que yo creo que esa debiera ser como que una meta muy, muy puntual que debiéramos establecernos. Muchas veces la gente ni siquiera, parece mentira, pero algo tan básico, ¿no? Ni siquiera sabemos para qué estamos invirtiendo, cuál es la razón de ser de ir amasando dinero. A veces hay gente que se pasa toda su vida o una buena parte de la misma, pues alcanzando el dinero, persiguiéndolo, buscándolo desesperadamente por todos lados y ni siquiera sabe el para qué lo quiere hacer, ¿no? O ya que llega a tener una cierta cantidad de dinero, también desafortunadamente como que no tiene, al no tener ese objetivo supremo, que es precisamente, como te comento, alcanzar una libertad financiera que nos permita dejar de trabajar para obtener dinero y hacer que el dinero trabaje para nosotros. Si no tienes esto en mente, yo creo que estás condenado a desgastarte justamente en esa rueda del trabajo, en esa rueda del dinero y desafortunadamente pues no es una rueda muy sencilla de manejar porque está llena de deudas, está llena de conflictos económicos bastante serios en muchas ocasiones y pues también cualquier tipo de imprevisto te puede llegar, te puede caer y lamentablemente si no estás preparado para hacerle frente, bueno, pues qué te cuento, ¿no? Se puede dar origen a una auténtica tragedia. Por eso es muy, pero muy importante que aprendamos a manejar puntualmente el dinero y a darnos cuenta de que siempre que hay noticias económicas en los medios electrónicos, en los medios de comunicación masiva, pues no son esos momentos para levantarnos por un vaso con agua o para cambiarle de canal y hacer zapping, sino es para prestar atención porque hay elementos muy, muy interesantes, ¿no? Y aunque parezca que no, la verdad es que a todos nosotros nos atañe y mucho más de lo que nosotros mismos lo pensamos. ¿Cuál es el rol del contador en el ámbito financiero? Porque yo creo que definitivamente el contador pues juega un papel muy importante dentro de las empresas, ¿no? Para la parte financiera. Así es. Principalmente el contador, por supuesto hay otras profesiones, ¿no? Como los administradores, inclusive otras profesiones que no tienen nada que ver con la parte económico-administrativa, pues que también empiezan desde
desde que inician las empresas en el área económico administrativo y sin ser justamente una carrera que ellos tengan, también se empapan y bueno, le saben bien a la parte financiera, ¿no? Pero específicamente ahorita hablemos de los contadores. ¿Qué rol juegan los contadores en esta parte financiera dentro de las empresas? Eh, Francisco. Pues mira, yo considero que el contador, volviendo a los clásicos, en algún momento se nos consideraba el médico financiero de las organizaciones. ¿Y por qué digo se nos consideraba? Porque desafortunadamente en algunos momentos, en algunas ocasiones, nosotros mismos como que llegamos a desvirtuar un poquito esta parte y nos enfocamos únicamente en las labores tradicionales que pues muchos de nosotros realizamos cotidianamente, ¿no? El registro contable, las auditorías, los impuestos y bueno, con todos los cambios que se vienen suscitando todos los días en materia legal, fiscal y demás, pues nos volvemos absortos en todo ello y perdemos de vista justamente que nosotros debiéramos ser los consejeros, los consultores de las empresas. ¿Y a qué me refiero con ello? Bueno, pues precisamente a que de alguna manera nos demos cuenta de cómo poder ayudar a las empresas, específicamente a poder gestionar todos los recursos financieros que manejan. En muchas ocasiones, seguramente muchos de nuestros colegas que nos están acompañando el día de hoy se habrán dado cuenta de que en las empresas tristemente únicamente se tiene la visión de manejar el dinero para poderlo pues administrar y para invertirlo directamente en el giro del negocio. Es decir, comprar más inventarios y empezar a dar vueltas, ¿no? Y comprar después de haberlo cobrado, pues cobrar, perdón, volver a invertir dentro del giro del negocio y darle vueltas y vueltas únicamente en ese ciclo financiero. Sin embargo, yo creo que momentos como los que acabamos de vivir, la pandemia que todavía nos acaba de ir, nos deja lecciones bastante importantes. ¿Y a qué lecciones me refiero? Bueno, por una parte, a que no podemos dormirnos en nuestros laureles, no podemos apostarle completamente al giro del negocio, tenemos que reinventarnos, tenemos que buscar distintas alternativas justamente para poder llevar a las empresas el dinero que tanto se necesita. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues que valoremos desde distintos medios de cobro y a veces nosotros somos un tanto reacios para investigar qué es lo más moderno que hay, lo más actual. Por ejemplo, distintos medios de cobro, ¿no? Distintas diversificaciones también que podemos hacer con las inversiones para no depender única y exclusivamente del giro del negocio principal. Seguramente todos ustedes recordarán algo que nos enseñaron en la universidad, que es el principio de diversificación de las inversiones. A todo el mundo nos gustaba mucho hablar de esa diversificación y pensábamos que la comprendíamos perfectamente bien. Y en la pandemia nos dimos cuenta de que no tanto. Diversificar no significa únicamente tener dos, tres, cuatro o cinco productos o dos o tres sucursales en distintas regiones geográficas. Diversificar incluye, inclusive también, y yo creo que muy importante, la diversificación entre inversión productiva, que es la del negocio, llámale con 3, con 4, con 20 líneas de producción, con 50 diferentes sucursales, no importa, va a ser, todo eso tiene el común denominador de ser una inversión productiva, es decir, la del giro del negocio. Y la otra es la inversión financiera. A diferencia de contadores y de personas en general de otras culturas, como la cultura anglo, pues la cultura latina está verdaderamente en pañales en cuestión de este tipo de instrumentos financieros. No nos sabemos de otra más que invertir nuestro dinero en el banco, más que andar buscando qué alternativa nos ofrecen los bancos. Ya el muy financiero, entre comillas, busca invertir en algún fondo de inversión de deuda y párale de contar, siendo que no nos damos a la labor de investigar al menos qué alternativas tenemos y de qué manera podemos proponer también nosotros esas pues, esas oportunidades para los diferentes empresarios, de acuerdo a sus necesidades, a sus características y también sin perder de vista el principio de rentabilidad que debemos aprender a tener nosotros, ¿no? Por algo somos los médicos del dinero o de los recursos financieros, precisamente para hacerlos crecer, para multiplicarlos y también para estar preparados frente a cualquier tipo de contingencia o de riesgo que se llegase a presentar. Para lo cual, pues nosotros tenemos que ir uno, dos, tres o cuatro o los pasos que sean necesarios adelante.
para que el futuro otra vez no nos vuelva a agarrar desprevenidos como en esta ocasión. Y lamentablemente pues nos damos cuenta, ¿no? En la pandemia muchos negocios cerraron, algunos otros se lo pensaron 2 o 3 veces y pues ahorita por supuesto, aunque se llegara a requerir, muy pocos, por no decir que prácticamente nadie, estaría dispuesto ni tendría la capacidad financiera para poder someterse a otro encierro. ¿Por qué? Pues porque entre otras ocasiones, entre muchas otras situaciones, perdón, ocasiones, pues no tenemos justamente los recursos necesarios y en gran causa es porque no tenemos esa visión financiera adecuada. No sabemos manejar estratégicamente los recursos financieros del negocio. ¿Sí? Entonces, eso es parte de lo interesante de este tema y yo creo que es parte de lo que nosotros como contadores debiéramos de visualizar, ¿no? No solamente enfocarnos en nuestro rol actual convencional, sobre todo los impuestos, ¿no? Que tienen de cabeza a mucha gente, sino también explorar estas otras alternativas que yo creo que pues definitivamente aportan un gran valor agregado a toda la gente, a todas las personas, porque no solamente es a empresas, personas físicas, al gobierno, a quien tú me digas, ONGs, todo mundo manejamos dinero. Entonces se vuelve vital, importante que aprendamos a manejarlo. Y qué mejor que el contador para que lidere esta importante misión. Oye, Francisco, pues entonces, eh, tiene que haber liquidez, tiene que haber dinero disponible para que podamos invertir. ¿Sí es así? Sí, claro, por supuesto, tiene que haber esa liquidez, pero sobre todas las cosas tiene que haber un cambio de mentalidad. Tenemos que aprender a ser proactivos, tenemos que tener algo que se llama inteligencia emocional financiera. ¿Qué quiere decir? Aprender a manejar el dinero. No solamente el gestionar la tesorería de una empresa, porque también a veces el contador confunde eso, ¿no? ¿Qué son las finanzas o la gestión financiera? Ah, pues que si sabes que tienes que pagar tarjetas de crédito o tal o cual crédito que tenemos activo con, no sé, con quien tú quieras, inclusive a proveedores, pues tener los recursos suficientes, ¿no? Y ver de dónde vas a obtener para cobrar y pagar. Eso es tesorería. Y para ello basta únicamente tener una mentalidad bastante organizada. Y punto, nada más. No lo estoy menospreciando, por supuesto es importante, pero la administración financiera es mucho más que eso. Es ver qué hay alrededor de esos recursos. Es, entre otras cosas, y déjame a lo mejor sembrar un poquito por ahí el punto álgido, el darnos cuenta que muchos preceptos que tenemos, como que el financiamiento a proveedores es lo mejor de este planeta por ser lo más barato y lo que pues tenemos más a nuestras manos, es lo mejor. Cuando tú aprendes a analizar las alternativas que tienes, te das cuenta que a lo mejor ni de lejos es la mejor alternativa, sino que tienes muchas otras. Explorar, como te comento, no todo es pedirle al banco o al proveedor. Hay muchísimas otras alternativas, ¿no? Y por ello se requiere inteligencia emocional, porque quiere decir confronta tus propios miedos y tus prejuicios inclusive también. Para manejar el dinero tienes que aprender a desarrollar una mentalidad mucho más abierta y más centrada en la actualidad. Pero si dejamos que nos invadan nuestros miedos, nuestros prejuicios, el desconocimiento y la ignorancia de lo que llegó a pasar hace 10, 15, 20 o 40 años en el país, es que yo me acuerdo que en 1987 hubo mucha gente que incluso hasta vendía sus casas para invertir en la bolsa. ¿Y qué pasó? Les jugaron mal y se llevaron su dinero. Sí, pero eso fue hace 40 años. Y créeme que no fue tan sencillo como sonaba, sino que había una serie de situaciones que debiéramos analizar, tener perfectamente en cuenta para poder comprender ese fenómeno. ¿Sí? Y hoy por hoy, como te comento, hay muchas, muchas alternativas que tenemos disponibles. Y pues es en parte también labor de un contador el estar a la vanguardia en este tipo de conocimientos y de alternativas para poder, en primera instancia, aplicarlo uno mismo. Y en segunda, también tener la capacidad de poder sugerir. Yo no te puedo sugerir algo que yo nunca he usado. Así de fácil. No puedo tener un liderazgo en el manejo de tus recursos, siendo que los míos están patas para arriba. Así de fácil. Entonces, el manejo financiero empieza en primera persona, desde las propias finanzas personales. Mm, bueno, y partiendo de la premisa de que necesitamos la liquidez para poder invertir, ¿sí? Y que más del 90% de la empresa en México es pyme, y que bueno, pues la verdad es que no se tiene esa liquidez de la que estamos comentando.
¿Qué, qué se podría hacer aquí, Francisco? ¿Qué se podría? Mira, fíjate que hay muchas alternativas, como te comento, vuelvo al mismo punto. Cuando tú tienes diferentes posibilidades de crédito, por ejemplo, tienes que aprender a evaluar. De repente, cuando una persona le preguntas, oye, ¿qué tarjeta de crédito tienes? Nos dice el nombre de un banco. Ah, pues tengo Banorte, tengo BBVA, tengo Citibanamex. No, no te pregunté de qué banco. Te estoy preguntando qué tarjeta de crédito puntualmente tienes, porque hay una gama muy amplia. Tenemos un sector financiero bastante diversificado y bastante sofisticado también, acorde al tipo de desarrollo de país que tenemos, y eso muy poca gente lo conoce. Entonces, ¿eso qué implica? Que tienes una tarjeta de crédito, por poner un ejemplo, que va desde una tasa mínima que te está cobrando, no sé, a lo mejor un 15, 16%, hasta más del 100%. Lamentablemente hay muchas personas que ni siquiera conocen esto. Y vuelvo a mi tesis original, si tú no sabes escoger la tarjeta de crédito adecuada para ti, menos vas a saber para la empresa. Si tú le preguntas a la gente, oye, ¿qué tarjeta tienes? Tal banco. Ok, perfecto. Segunda pregunta, ¿por qué esa tarjeta y no otra? Es la que me ofrecieron. Wow, qué interesante, ¿no? Tercera pregunta, y ahí es donde viene la respuesta a lo que tú me preguntas, Alicia. Oye, ¿sabes cómo se maneja una tarjeta de crédito? ¿Con base a qué te cobran intereses? Y ahí es en donde si lanzábamos esta pregunta abierta a todo nuestro público de ahorita, te darías cuenta de la gran alternativa de respuestas que podrías escuchar. ¿Y qué crees? Hay una sola manera adecuada de gestionar tarjetas de crédito. La diferencia entre saberlo manejar adecuadamente y no saber ni cómo opera una tarjeta de crédito puede ser la diferencia entre tener o no recursos líquidos para poder hacer frente a otras condiciones o a otras situaciones. Si eso mismo lo trasladas para el ahorro, a que el dinero no tiene que estar a la vista forzosamente en una cuenta de bancos que te paga el 2% anual, aunque tenemos una inflación del 7% ahorita en estos momentos, del 7% anualizada. Bueno, pues sabes que lo único seguro de tenerlo en ese banco es que va a perder poder adquisitivo. Pero si tú aprendes a administrar tus recursos en otro tipo de instrumentos, diversificándolo, y no te estoy diciendo que tampoco que te metas a los grandes riesgos, simple y sencillamente que explores distintas alternativas. Te garantizo que podrías tener la liquidez suficiente para poder hacer muchos de los compromisos y de los proyectos que tienen las organizaciones de una manera mucho más desahogada. Y no tendríamos que andar batallando únicamente con los esquemas tradicionales, de andar persiguiendo a nuestros deudores para que nos paguen, o de pues andar negociando entre comillas mejores condiciones crediticias para que nosotros tengamos financiamientos a 30, 60, 90 días. Digo, eso pues mucha gente ya lo conoce y es experta en ese arte de la negociación, pero eso es una parte mínima de la administración financiera. Muy bien, y qué pasa con las inversiones en bienes inmuebles? ¿Esa sería una alternativa más? Fíjate que sí, es una muy buena alternativa y hoy por hoy quizás se encuentre un tanto como, ¿qué te puedo yo decir? Fuera del alcance de mucha gente. Porque, digo, y esto no es precisamente negativo, ¿no? Hoy por hoy te das cuenta que muchos bienes raíces han subido de una manera bastante dramática de precio, pues por la pandemia, por el tipo de cambio, por el riesgo que actualmente se está percibiendo en la economía mexicana o los focos de riesgo, que no son pocos. Pero sobre todas las cosas, déjame decirte que también una vez más, ¿qué crees? Si tú tienes poco dinero, tu persona física o tu empresa, hay alternativas para invertir en bienes raíces y tener atractivos rendimientos de acuerdo a lo que te están dando, por ejemplo, un esquema de rentas. Tenemos instrumentos como las fibras, los fideicomisos de inversión en bienes raíces, instituciones también bastante buenas de crowdfunding en donde nos permiten justamente hacer este tipo de inversiones sin que te esperes a que tengas el 100% del importe necesario para adquirir un inmueble o construirlo tú, sino que literalmente vayas adquiriendo, y ahí está la clave del nombre de la empresa sin decirlo, de que vayas adquiriendo ladrillo por ladrillo, por ejemplo, ¿no? O de que vayas adueñándote de acuerdo a tus posibilidades y a tu capacidad de ahorro, precisamente de una infraestructura que te permita ir desarrollando una fuente alternativa de generación de ingresos, de rentas, precisamente, ¿no?
Entonces, como te comento, la verdad es que tenemos muchas alternativas tristemente muy desperdiciadas y yo creo que otros países con igual o incluso menor nivel de desarrollo al que tenemos en este país, pues saben aprovecharlas. Entonces, lo que siempre yo me he dicho es, ¿y en México cuándo vamos a dar el siguiente paso? ¿Cuándo nos vamos a dejar de, pues, de paradigmas o de historias que solamente nosotros nos contamos, ¿no? Y dar ese paso precisamente para hacernos responsables del manejo del dinero y para explorar y explotar las grandes bondades que tenemos hoy por hoy en nuestro sistema financiero y en muchas otras opciones que hay para poder justamente allegarte de recursos y manejarlo adecuadamente. Muy bien. Bueno, pero entonces, ¿cuál sería la importancia de comprender las reglas de una gestión eficiente del dinero? O sea, ¿cómo las entendemos o cómo nos hacemos de ese conocimiento para comprender estas reglas? Pues fíjate, justamente para eso tenemos este curso. Hablando de romper paradigmas, precisamente lo que nosotros pretendemos es que la gente empiece a razonar, que la gente se empiece a dar cuenta. Nosotros lo que vamos a hacer es darle los elementos para que ellos mismos se vayan dando cuenta, vayas interiorizando cuáles son tus decisiones financieras y los errores que cometes. ¿Por qué crees que en este país vivimos del crédito eternamente? ¿Porque no hay de otra? No, simple y sencillamente porque es a lo que nos han enseñado todo el mundo. Y pues lo único que se nos ocurre es, necesito un auto o se requiere materia prima o se requiere renovar maquinaria, pues fíjate, corre a ver quién te da crédito, fíjate a ver qué condiciones hay, fíjate a ver quién te da más plazo. No, espérate, vamos a ver por qué no migrar hacia un esquema de planeación financiera auténtica en donde tú establezcas, como te comento, fíjate, eso lo hemos hecho con algunas empresas de una manera muy exitosa. Lo que te comento de ir buscando los excedentes económicos para que la gente migre de la mentalidad basada en créditos a una mentalidad basada en ahorro para adquirir muchos de sus, ¿cómo se llama? De sus insumos, de los activos en general, ¿no? Se ha podido y cómo no es lo clásico de que si sacrificas tal gasto vas a tener ese excedente, no. Es simple y sencillamente haciéndote consciente de tus gastos, que tú misma veas cuáles son los errores que cometes, por ejemplo, al tener que pagar comisiones innecesarias, al tener que pagar intereses altísimos con un banco, con algún intermediario, siendo que no tienes ni por qué hacerlo, ¿sí? Y es simple y sencillamente modificando ciertos actos. Créeme que puedes tener ahorros hasta del 80% en los intereses que se están pagando. Y no es nada inventado, es matemática pura. Por eso se vuelve muy importante que nosotros cambiemos esa mentalidad, que nos demos cuenta qué alternativas tenemos. Y también un paradigma que yo aprendí hace bastante tiempo y que hasta la fecha sigue siendo como un mantra de vida para mí. La gente no planea fracasar. Ni tú, ni yo, ni nadie en nuestros negocios pretendemos tener algún descalabro financiero, pero sí fracasamos al planear. ¿Y eso por qué? Porque no tenemos ciertos elementos que nos permitan considerar el efectivo necesario ahorita, dentro de un año y dentro de 10 años. Somos completamente reactivos. Conforme van viniendo las cosas, vamos viendo de dónde sacarla. Los famosos bomberazos. Y eso lo vemos en toda la cultura organizacional en su conjunto, hasta cuando contratamos un empleado y le decimos, aquí hay hora de entrada, pero no hay horario de salida. Oye, a mí eso me encanta porque lo que me está diciendo es, bienvenido, llegamos a un lugar completamente reactivo. No, hay que cambiar el paradigma. También una persona que sabe a qué hora entra y a qué hora sale se vuelve más productiva. En este caso es exactamente lo mismo. Cuando tú te vuelves mucho más proactivo, sabes también cuál es la inflación, no general, porque nada tiene que ver la inflación del índice nacional del precio al consumidor con el incremento de todos los activos que vamos adquiriendo. Por ejemplo, ahorita del sector médico. ¿Sabes cuál es la inflación del sector médico? Está elevadísima, son 2 dígitos. Y no de ahorita, de toda la vida. Entonces, si yo lo que pretendo, por ejemplo, es adquirir ciertos activos que tengan que ver con el ramo médico, bueno, pues ya sé que tengo que ahorrar y crear los fondos necesarios que crezcan a 2 dígitos. ¿Hay alternativas? Claro que las hay. ¿Sí? Hay gente que dice, es que si ya tuviera los fondos, pues evidentemente lo podría yo hacer de esa manera, pero si no lo hago,
porque yo necesito ahorita esos activos, no necesito empezar a ahorrar hoy para que dentro de 5 años los tenga. Porque es lo que yo le digo a la gente, oye, ¿por qué no en vez de pagar un crédito costosísimo, donde termines pagando el doble o el triple, mejor te pones a ahorrar y dentro de 5 años lo pagas en efectivo? Y a mí me dicen, ¿y tú qué crees que voy a hacer estos 5 años? Y les digo, ay, sí es cierto, te pido una disculpa. Oye, pero una pregunta nada más. ¿Hasta ahorita te diste cuenta que necesitabas ese activo? Hace 5 años, ¿no? Y es donde, pum, a la gente le cae el 20, ¿no? Entonces, por eso te comento, la administración financiera tiene mucho de inteligencia emocional. Y no lo estoy diciendo yo, son expertos en la materia de los que te lo dicen, ¿no? Si tú aprendes a revolucionar tu mente, verdaderamente vas a poder asimilar más fácilmente nuevos preceptos, nuevas ideas y vas a cambiar de paradigma respecto al manejo del dinero. Entonces, eso es importante de saber. Mira, por ejemplo, Francisco, si tú traes unos márgenes de utilidad en tu empresa, no sé, de un 15, de un 20%, ¿no? Y necesitas solicitar un crédito para, pues para seguir, porque no tienes para la materia prima, porque no tienes para la nómina, como dices tú, bomberazo, ¿no? Y el crédito te anda saliendo, ¿en cuánto anda? ¿En un 10, 11%, 12%? Pues ojalá, volvemos a lo mismo, dependiendo de cuáles sean tus garantías, dependiendo no es lo mismo una persona o una empresa que tenga pues todo en orden, todo súper bien estructuradito y todo como que bien manejadito como reloj, a una empresa en donde se note en sus estados financieros que hay improvisación y que hay mentalidad reactiva, ¿no? Eso se nota hasta en los estados financieros. Evidentemente hay ciertos preceptos que tienen que ver con el costo del dinero y uno de ellos es la percepción del riesgo. Si el acreedor ubica mediante un análisis que la empresa pues es riesgosa, obviamente la tasa de interés no va a ser del 10%, va a ser mucho más elevada. Y como te comentaba yo, ¿no? No es no cerrarnos únicamente a la cuestión de los bancos o el proveedor. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en una empresa de crowdfunding que te puede fondear justamente con una tasa que a lo mejor para muchas empresas, créeme que es mucho más satisfactoria que la que cualquier banco te está ofreciendo, ¿eh? Una vez más, no hay generalidad, no hay reglas intachables, no hay nada ya establecido y escrito a fuego, pero pues esa es parte de la labor de todos. Del contador, porque se supone que es el que tiene el conocimiento financiero. Del dueño, porque es su dinero el que se está invirtiendo y de los administradores y toda la gente que está responsable de los recursos, justamente porque todos tenemos la estafeta de buscar la rentabilidad y de tomar las mejores decisiones para la empresa, las menos costosas y las que nos satisfagan en menor tiempo de lo que necesitamos. Entonces, volviendo a este ejemplo que te comentaba, si la empresa trae un 20% de margen de utilidad y el solicitar un crédito le va a ocasionar más allá de un 10%, un 11 o un 12%, imagínate, te quedas con un 8%, ¿no? Es mucho trabajo. Ahora sí que es mucho ruido y poca nuez. Perdón, es que te escucho muy, muy mal, como que se vicia mucho el audio, donde tú estás hablando, pero me decías que el margen del 20%, perdón, Sí, sí, comentaba que si una empresa trae un margen de utilidad del 20. aproximadamente del 20%, ¿no? Y tiene que solicitar un crédito y ese crédito le cuesta un 12%, imagínate, quedarse con un 6%, pues mucho trabajo, ¿no? Claro, no, todo el trabajo del mundo y además de que nos estamos volviendo un empleado no pagado del banco, porque estamos trabajando para pagarles a ellos, ¿no? Y aparte otro elemento importantísimo que, no, que aprendimos desde la universidad, el valor del dinero en el tiempo. Ahora sí que la magia del interés compuesto, ¿no? Eso que se nos olvida a todos y que cuando tenemos ante nosotros esa situación de evaluar y evaluar distintas alternativas de financiamiento, pareciera que se nos olvida. No sacamos las cuentas adecuadamente. Entonces, ahí estamos hablando de no solamente mentalidad, sino también de conocimientos técnicos. El interés compuesto aplica para todo. Ahora sí que sepamos sus preceptos o no, todo va a ser a una tasa de interés compuesto. Y dos tasas de interés, por ejemplo, la tasa de rentabilidad que tú me estás comentando, del 10, 15, de lo que sea, del 20%, nunca se va a comprar con una tasa de interés porque son preceptos completamente distintos. Una es una tasa de rentabilidad que es plana y otras es una tasa de interés compuesto que es exponencial.
Consecuentemente hablamos de comportamientos que incluso hasta gráficamente se antojan muy, muy, muy diferentes y que volvemos a lo mismo, ¿no? No es simple y sencillamente una comparación de resta, una simple diferencia para saber cuánto estoy perdiendo o sacrificando de mi rentabilidad para pagar ese tipo de créditos, sino que pues son temas pues más, no difíciles, pero sí más sofisticados que eso, ¿no? Simple y sencillamente. Entonces, pues ahí está, ¿no? Y también otra cuestión, por ejemplo, lo que tú comentas de la rentabilidad, digo, por lo que tú me digas, obviamente dependiendo del giro, el tamaño y el ciclo de vida que tiene el negocio. Si tú me dices, tienes una rentabilidad del 15%, ¿es bueno o es malo? Bueno, pues depende de lo que te estoy comentando. Tamaño, momento económico, ciclo de tu propio negocio para que puedas evaluarlo. Y además, ¿durante cuánto tiempo has tenido esta tasa? ¿Te conviene? ¿Es bueno? ¿Es positivo? ¿Es negativo? No simplemente es aceptarlo y conformarse, sino que tienes que ver de qué manera puedes potencializarlo. Y una vez más, la administración financiera te da las herramientas para que puedas llevar a cabo dicha potencialización. De entrada, un análisis objetivo. Y después, ¿cómo lo vas a potencializar? Un checklist, a ver, vamos a ver. Créditos, manejo de pasivos, desde la estructura financiera, ¿no? A ver, relación activo versus pasivo y capital contable. ¿Para quién estamos trabajando? ¿A dónde se va nuestra lana? Estado de resultados. Vamos a ver el RIF. Vamos a ver política de dividendos. O sea, es empezar a revisar la casa desde sus rincones, ¿no? Y después, ahora sí, vamos a ver qué alternativas y posibilidades tenemos. Eficientar. Es una labor ardua, muy interesante y sobre todo implica, volvemos a lo mismo también, pensar diferente. Porque con las viejas recetas difícilmente vamos a lograr resultados nuevos o distintos, creo yo. Muy bien. Oye, ¿sí me escuchas Perfecto, te mejor? escucho muy bien. Sí, mucho mejor. Muy bien. Oye, si me permites, Francisco, comentarle aquí a nuestra audiencia, esta sesión es de ustedes, por favor, siéntanse con la confianza de preguntarnos todo lo que estamos viendo en este tema de la administración financiera, que seguramente Francisco pues nos va a apoyar con las respuestas. Muy Claro, bien. con mucho gusto. Lo que Entonces, podamos bueno, contestarles con mucho gusto. entonces nada más nos tienen que hacer sus preguntas aquí por el chat. Con mucho gusto Claro. se las leemos a Francisco. Muy bien, pues entonces continuemos. La planeación no financiera en las organizaciones. ¿Qué nos puedes comentar de este tema, Francisco? ¿Qué te puedo comentar? Pues fíjate que el planear, lo que te decía yo un poquito hace rato, ¿no? Es una técnica que difícilmente se puede visualizar, sobre todo en las pymes. La gente es muy reactiva, la gente está muy clavada en resolver los problemas de la operación, en que si tú llegas y les dices, oye, tienes manual de procedimientos, oye, tienes esto, se ríen de ti literalmente. Te dicen, no, pues qué pasó, es más en contabilidad, ¿no? ¿Cuántos de nosotros contadores? A ver, ahora sí que si ustedes no preguntan, yo les pregunto a ustedes, ¿eh? Díganme, ¿en cuántas empresas han llegado ustedes y se han encontrado una guía contabilizadora actualizada? Ya encontrarte una guía contabilizadora, creo, y bueno, ahorita porque te están prácticamente obligando, ¿no? Pero antes de esto, pues la verdad es que no existía. ¿Y por qué no existía? Porque eso en la mente de mucha gente era algo innecesario. No, 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 espérate, ya después nos daremos tiempo de toda esa labor de escritorio. Ahorita lo importante es empezar a trabajar. Eso es trabajo La ocioso. operación, las ventas, Así la es. nómina, Time is money, ¿no? lo que Entonces no ya puede después, esperar. exacto. Pero una vez más, ¿no? Efectivamente, porque tenemos prisa, porque hay prioridades, es que tenemos que desarrollar lo importante y no solamente lo urgente. De tal manera que si tú te das cuenta, inclusive hasta cuando llega un nuevo elemento, cuántas veces a mí me frustraba mucho de mucho muy joven, que llegaba yo y me endosaban con algún auxiliar contable, con alguna persona que ya estuviera un poquito más inmersa en la actividad para que, mira, me decía mi jefe, ¿no? Tú ahorita empieza a echar una leidita a las pólizas, que fulanito te vaya instruyendo y prometo sentarme contigo para platicar y explicarte más o menos cómo está esto. Y bueno, después de un mes, pues seguía yo esperando, ¿no? Y la verdad es que vas aprendiendo con una curva de aprendizaje muy lenta y vas cometiendo errores fatales que probablemente pudiste haber evitado si todo eso hubiera estado perfectamente bien en orden desde un principio.
pues ¿qué crees? Esto mismo trasládalo absolutamente a la operación del negocio y de ahí al manejo del dinero. En el manejo del negocio, si tú estableces tus manuales, tus políticas adecuadamente, te vas a dar cuenta en la discrepancia entre los tiempos y las tasas de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Teóricamente sabemos que las cuentas por cobrar deben de servirnos para liquidar las cuentas por pagar, ¿no? Pero a veces no tenemos un control adecuado de las mismas y a veces nosotros damos 90 días de crédito y nos dan solamente 30. Y después pues a parir chayotes porque no hay de otra. Y la verdad es que pues ok, a lo mejor en algunos casos pues no hay de otra, literalmente, pero en muchos otros sí hay alternativas. O si ya estás ubicado en que para ti no hay de otra, bueno, ok, ahorita, pero tenemos que hacer lo necesario y lo posible para cambiar esa realidad. No sé si en el corto, en el mediano o quizá en el largo plazo, pero hay que cambiar esa realidad porque si no, nunca vas a pasar de perico a perro, nunca vas a crecer, nunca te vas a sanear y probablemente puedas ser un marginado más justamente de, pues de los grandes monopolios o de las grandes empresas. Nos dicen que en este país las pymes no pasan más allá del quinto año. ¿Por qué? Es una reflexión bastante interesante. Una de las principales es la siguiente. Número uno, la gente no sabe administración. Piensa que eso es algo intuitivo, que se aprende sobre la marcha. No, espérate, hasta tienes que tener en mente un equipo adecuado, que sepa dirigir, que tenga visión estratégica para controlar todo. No solamente gente a la que le tengas confianza, como gente de la familia o amistades. Siguiente punto, la gente no sabe finanzas. Piensa que también eso es algo que intuitivamente, o sea, hombre, qué mejor financiero hay que un ama de casa, ¿no? Que sabe hacer mucho con poquito dinero. No, no es cierto. Hay muchos preceptos teóricos muy interesantes que se deben de trasladar a la práctica. Y número tres, también hay que tener una visión de negocios, que o se nace con ella o quizá en algunos casos se pueda desarrollar. Pero definitivamente sin visión estratégica de negocios, difícilmente voy a hacer que mi negocio pueda crecer de un tamañito así chiquitito a un tamaño más grande. Y en materia financiera, pues aplicamos todo lo que te he estado comentando, ¿no? Si solamente estamos metidos en el aquí y en el ahora, pero sin la capacidad de planeación para el corto, mediano y largo plazo, probablemente nunca vas a tener ese mediano plazo y simplemente el negocio va creciendo pues a la buena de Dios o hasta donde las circunstancias lo permiten, sino que a lo mejor una muy buena idea, una muy buena perspectiva de negocio pudo haberse desarrollado de una manera impresionante, pero ante la falta de esa visión y de esos conocimientos, se tuvo que estancar en un cierto nivel y de ahí pues no pasaba. Oye, Entonces, ujú, sí, oye, Fresco, me llama mucho la atención que dices, bueno, es que cuando inicias una empresa, sí, que ahorita pues ahí se escucha mucho ese tema, ¿no? De vamos a arrancar una empresa y vamos a innovar y demás, ¿no? Ajá. Dices, bueno, es que tienes que tener al personal adecuado y la parte financiera, pues también, o sea, tienes que tener una claro. persona que sepa de finanzas. Oye, pero pues si apenas estamos trabajando en la cochera y tú me pides que pues haga un reclutamiento muy, pues muy ad hoc, muy acorde para reclutar a las personas que me van a ayudar, pues eso cuesta. Claro, y fíjate que eso tiene una doble lectura. La primera de ellas es, hablando justamente de ello, ¿no? Entiendo perfectamente bien el punto que me dices, porque es la pregunta que todos los días me hace la gente. Pero yo le digo una cosa, oye, eso de que para empezar, mira, a lo mejor ahorita no tengo los recursos, pero para empezar, pues nos vamos adaptando, o provisionalmente tenemos esto. Mejor Eso no empieces. funcionaba, exacto, hace 50 años era perfectamente lógico pensar en ello, porque pues sí, no había tanta competencia, no había tanta diversificación, no había tanta globalización, entonces sí, un negocio improvisado podía ir creciendo paulatinamente, pero ¿qué crees? En la tercera década del siglo XXI es imposible. Si hoy por hoy te digo, oye, necesitas invertir en esto y en otro, es que ahorita no tengo. Entonces, ¿qué crees? No es tu momento de invertir probablemente. Sea tu Mm, momento de, pues número uno, también de capacitarte tú, a la parte que vas capitalizando tu negocio para lo necesario, pues a la par de ello también vete capacitando tú. Porque fíjate, desde algo muy importante, ¿no? Entiendo que dices, es que voy iniciando, no tengo el dinero
para contratar a 5 a 6 personas para que manejen todos los recursos, estén al frente de, ok, me queda muy claro. Pero entonces cuéntame algo bien importante. Tú, hombre o mujer orquesta, ¿cuál es tu rol principal frente al negocio? ¿Y qué crees? Desde ahí empezamos con las deficiencias. ¿Por qué te dicen, pues yo, pues voy a servir, voy a estar en el dinero, en la caja y pues voy a, o Voy a sea, como cerear que ser el hombre orquesta? y voy a ¿No? estar ¿Qué en la crees? cocina y voy a ir al banco Exacto. y voy a hacer los No, cheques y voy a hacer la nómina y ujú. vas a ser un mozo, un auxiliar contable, un cajero, un obrero muy caro. No, definitivamente desde ahí, por eso lo que te decía, necesitamos tener en mente que emprender un negocio implica conocimientos de administración, de finanzas y de visión de negocios, ¿sí? Que es muy distinta de la visión de negocios a estudiar administración. Y pues retomando lo que estamos platicando, entonces, si ahorita no tienes los recursos para empezar, pues quiere decir que a lo mejor no es tu momento. Y eso quiere decir que probablemente tengas que postergar un momento, un no sé cuánto tiempo, mejor que se postergue y que no después te avientes pues con toda la enjundia y toda la emoción y toda la actitud y que después cuando empiece a azotarte la realidad, te contraigas y después huyas a regresarte a buscar trabajo, porque lamentablemente esa es una realidad que pasa. Y a diferencia de otras culturas, aquí en vez de decir, bueno, ya aprendí cómo no hacerlo, entonces va a la siguiente, pero ya más informada. Decimos, no, yo ya probé, está muy difícil, Y ahí el se ven. entorno no me lo permite, más vale a la antigüita, más vale a lo seguro y me regreso de empleado. Y pues no se trata de eso, ¿no? Sí, no está sencillito el tema. Y menos para No, la pyme, ¿eh? O sea, que es el no, por grueso supuesto. de la economía en el país, menos para la pyme, ¿no? Es la base empresarial, la base social en México, en Latinoamérica, pero ¿qué crees? También inclusive en muchos países avanzados, ¿eh? En muchas Sí, economías avanzadas también lo es. No es privativo de un país como México, sino lo vemos en todas partes. Estamos más familiarizados con los grandes monstruos que tenemos en Estados Unidos, en algunos países europeos, pero incluso allá también tiene una presencia más que mayoritaria justamente este tipo de entramado o de tejido empresarial, las pymes. Simple y sencillamente, ¿qué es lo que cambia? La mentalidad, ¿no? Mientras que también aquí incluso, y hay que comentarlo, en las escuelas nos adoctrinan para ser empleados, pues en otros lugares tienen más una visión, pues de emprendedora, ¿no? sí, pues sí. Pues fíjate que aquí tenemos una pregunta de Luis Antonio Patiño Martínez. ¿Qué instrumentos de inversión recomiendas para las personas físicas? Mira lo que comentamos. Más allá de decirte, mira, son 5 instrumentos los más importantes, no, la cosa no es así, sino que más bien lo que tenemos que ver es un análisis para detectar cuáles son tus necesidades, tus objetivos, tu liquidez, el tipo de planes para los cuales quieres ese dinero. Y es algo importantísimo, siempre tienes que tener un objetivo en mente. Si yo lo que pretendo es ahorrar, bueno, el ahorro es una estrategia que nos permite capitalizarnos, es decir, el llegar a desarrollar un cierto nivel de capital, ¿sí? Para una meta específica. Si no tienes la meta, es tan inútil como decir, me voy a poner a adelgazar. Ok, ¿cuánto vas a adelgazar? Pues no sé, pero quiero cuidarme. No, pues espérate, mejor piénsale bien cuánto quieres adelgazar y luego vemos, ¿no? Aquí es lo mismo. También tiene que ver con tus recursos, tiene que ver con el tiempo que tienes. Otra cosa bien importante, con tu nivel de conocimientos. Siempre tienes que invertir en lo que conozcas o en lo que estés dispuesto y capaz de aprender. Eso es algo bien importante. ¿Por qué? Porque si no, también el ser humano siempre va a buscar culpables y el culpable está allá afuera, no acá adentro. Entonces, por eso es que te comento, hay que ver cuál es la situación específica, puntual, ver cuál es también no es lo mismo invertir 500 pesos porque es la liquidez que yo tengo, a decir tengo 3,000 o 5,000 pesos al mes. No es lo mismo decir tengo 5,000 pesos al mes y con gran sacrificio podría yo acumularlos, esos 5,000 pesos al mes, a decir, bueno, holgadamente con 5,000 pesos y para el largo plazo puedo ir haciendo mi ronchita. Me explico, todos esos elementos se tienen que considerar. Y una vez más, acercarse también a gente profesional que pueda desarrollar ese tipo
de situaciones, ¿no? De hecho, hay un modelo de administración financiera muy interesante que te dice, lo primero que tienes que aprender a afianzar es justamente dos cosas. Uno es tener cierta estabilidad con respecto al patrimonio que el día de hoy has acumulado. Y sí, me refiero a seguros, aquello a lo que todo mundo le rehuye porque es un gasto innecesario, porque no, los seguros ahorita no, qué horror. Pues, ¿qué crees que al revés? O sea, lo que tienes que hacer ahorita es afianzar tu raquítica, tu solvente o tu muy buena situación económica futura basada en tu patrimonio. Número dos, también tienes que blindar tus flujos de efectivo. O sea, hacer que la maquinita de entrada del dinero no deje de fluir hacia adentro. Ay, ¿se puede? Pues claro que se puede, por supuesto que se puede. Hay instrumentos financieros y ¿qué crees? También son seguros. Bueno, ya que tienes eso, entonces ahora sí, vamos a empezar ya que afianzaste y amarraste lo que tienes, entonces vamos a ver. Y es como el ejemplo de los helados que comemos hoy en día de yogur o de esos que están muy de moda, ¿no? Que te dicen vaso o cono. Pues aquí, ¿qué crees? También tenemos el vaso o el cono. Y eso es la moneda. ¿En qué moneda vamos a invertir? Vamos a ahorrar. ¿Dólares? ¿UDIs? ¿Pesos? Después viene la bola de sabor, ¿no? O las bolas de sabor. Bueno, pues aquí también vendrán las distintas alternativas, porque acuérdate que no debes de depositar todas los huevos en la misma cesta. Y después viene el topping, y el topping es precisamente los niveles de riesgo y de rentabilidad estimados que vamos a tener. Y una vez más, ¿cuál es el helado más rico? Pues depende, ¿no? Depende de quién me diga y quién me pregunte. Aquí es exactamente lo mismo. Y sé que se escucha como muy retórico, pero es la realidad. O sea, no podemos recomendar recetas universales para todo mundo. Lo que sí es que hay una alternativa para cada quien, una estrategia para cada quien que te puede ser de suma, pues de suma utilidad para cumplir tus objetivos, ¿no? Partiendo de tu nivel de conocimiento, del nivel que tienes y del tiempo que se requiere para que esta madure también. Oye, Francisco, pero fíjate, a mí me surge una duda, ¿sí? Que Dime. dices es que depende. Imagínate, y ese depende quiere decir que me tengo que ir a asesorar con un especialista, ¿sí? Si yo trabajo y tengo un sueldo quincenal, mensual, etcétera, y digo, ok, voy a poder ahorrar, no sé, la mitad de mi sueldo porque ya terminé de pagar, ya puedo poder ahorrar 10,000 pesos a la quincena, ¿sí? Pero entonces tú me dices, pues vete a preguntarle a un especialista a ver qué vas a hacer con ese dinero. Pues ahí se me va a quedar, a quedar eso que yo estoy ahorrando, pues se lo voy a ir a pagar a un especialista. O sea, ¿cómo le hacemos, no? Para este tipo de ahorros que sí lo queremos hacer. Y Claro, bueno, ya, ok, lo estoy ahorrando porque quiero comprarme un coche o quiero comprarme una casa, un claro. departamento o para mi vejez, ¿sí? Pero Fíjate que entonces tú me dices, eso, es que depende, porque entonces, pues vete a claro, consultar a una especialista, ¿no? es que también esos son paradigmas. Me va a salir muy caro, voy a dejar todo mi dinero ahí. No, es cierto. Hay mucha gente que incluso es una comisionista que te va a cobrar, por decirlo de una manera, una parte con respecto a lo que tú puedas tener de rendimiento de esa inversión. O sea, es un paradigma y falso paradigma el pensar que eso me va a salir muy caro. Y precisamente una vez más, si tu objetivo es decir, quiero comprarme una casa, un coche, quiero, como nos está preguntando alguien en el chat, ahorrar para mi vejez, que es un tema importantísimo. No vas a decir, algo muy práctico, a ver, algo rápido. No, o sea, creo que mi objetivo merece que yo me dé a la labor de investigar las alternativas adecuadas que hay. Yo lo que te diría es, en primer instante, por ejemplo, trata de investigar si lo que no quieres es pagarle a alguien. Bueno, fíjate, hay un portal muy interesante como CETES Directo. Te ofrece muchas alternativas muy, muy, muy buenas ¿Cómo se llama? para Si me lo puedes diferentes repetir. CETES Directo. CETES CETES Directo. directo. Ujú. Así es. Pues acá tomamos nota. Búscate, ¿qué crees? Fíjate que hay asesores de seguros que te manejan seguros con inversiones, que te manejan inversiones en fondos de inversión, que sabes cuánto te cobran por una asesoría de calidad. Cero. Es tan fácil como tomar el teléfono y darte a la labor de decir, a ver, ¿dónde busco? Esos fondos de inversión son bastante interesantes. Hay seguros de vida que te permiten ahorrar, no por si te mueres, ahorrar para que tú en vida, por eso se llaman seguros de vida, puedas allegarte justamente de una cantidad de dinero que necesites para lo que tú me digas, entre otras cosas, para tu retiro, para tu vejez.
pero precisamente como es algo tan importante o debía ser tan importante para mí, es que debo de aprender a darme el tiempo suficiente para ello y no quedarme con la primera alternativa. Al menos a mí mi dinero me cuesta mucho trabajo ganármelo. Entonces me gusta evaluar, pero de arriba para abajo, a dónde lo voy a canalizar. ¿Y qué crees? Yo sí me baso mucho en la confianza que me inspiran las personas. Si me voy dando cuenta que una persona es un simple vendedor y que lo único que busca es saborearse la comisión que se va a ganar con mi dinero, digo, muchas gracias, yo te marco después. A lo mejor algún vendedor probablemente o algún comisionista me va a dar algunos tips que pueden ser interesantes. ¿Qué crees? Pues yo no me voy a quedar con eso nada más, voy a investigar. Claro que yo mismo me topo con nuevas alternativas que a lo mejor de momento ni siquiera conozco. ¿Qué tan confiable es invertir en CETES directo? Nos pregunta Luis Antonio. Fíjate que es mucho más seguro que invertir en un banco. ¿Sabes por qué? Porque el aval es el gobierno federal. Hablando de paradigmas, a veces pensamos que pues, ahorrar en un banco es lo más seguro del planeta. No, ahorra en CETES directo, por ejemplo. De entrada, ahorita te están dando unas tasas muy por arriba de lo que la inmensa mayoría de bancos ofrece. ¿Y qué crees? Tiene la posibilidad de ahorrar en inversiones, en instrumentos financieros que ahí vienen, que es deuda gubernamental, que te están pagando en UDIs, o sea, en unidades de inversión que van creciendo de acuerdo a la inflación, que te ofrecen tasas siempre por arriba de la inflación y que de alguna manera también te ofrecen liquidez inmediata. ¿De qué forma puedo usar el crédito para crecer un negocio? Esa es una muy buena pregunta. Tienes que hacer una evaluación de tu proyecto de inversión, ver cuál es la tasa de rentabilidad estimada que puedes obtener de ese proyecto y compararla con la tasa que estás pagando por el crédito. Si yo estimo una tasa de rentabilidad del 15% y el crédito me sale al 30%, no todo está perdido porque digo, a ver, espérame, ese proyecto, ¿cuántos años le estimo de vida? ¿Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete? Ok, no está tan mal, entonces vamos a aceptarlo. Pero si definitivamente tanto el tiempo de vida del proyecto como la tasa de interés son superiores a la tasa de crédito, híjole, pues mejor no lo hagas. Mejor busca otra alternativa o busca otro proyecto. No se trata de a fuerza hacer que encaje forzosamente lo que nosotros tenemos con ¿cómo se llama? Con las condiciones que tenemos, ¿no? Tenemos que ser flexibles en ello. A lo mejor ese proyecto no funcionó, entonces búscate otro. ¿Sí? Tenemos que tener siempre en mente dos o tres diferentes proyectos de inversión para utilizar el más adecuado. Volviendo al tema de los instrumentos financieros, si ya buscaste CETES directo, fíjate, en CETES directo me gusta porque inclusive tienes hasta un fondo de inversiones en renta variable. Muy sencillo y muy interesante, que te da una tasa considerablemente mejor de la que te dan todos los bancos en todos sus fondos de inversión. Yo empezaría por ahí. Con eso tienes mucho para entretenerte porque inclusive ahí vienen muchos videos explicativos muy interesantes de cada instrumento financiero. Eh, si nos pudieras hacer un comentario final respecto del tema que vimos el día de hoy, Francisco, para cerrar nuestra sesión. Claro que sí, pues mi comentario sería, pues los invito a que nos involucremos cada vez más con el manejo de nuestro dinero, que no lo dejemos necesariamente todo en manos de un tercero, sino que también vayamos responsabilizándonos respecto a todas las decisiones que tomamos todos los días, ¿no? Créanme que el dinero, pues a nadie le va a preocupar más que al dueño per se del mismo, ¿no? Y no habrá ningún empleado ni ningún comisionista que tenga mayor interés ni mayor deseo de que ese dinero crezca que el que está sentadito en tu silla. Entonces, por eso se vuelve muy importante no deslindar esa responsabilidad, esa obligación que creo yo que es pues, vital, porque es mi dinero, lo tengo que cuidar, tengo que hacer que este crezca y pues cambiar, fíjate lo que te voy a decir, cambiar mi relación con el dinero.